El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida al 100 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. La primera lectura que hemos escuchado, tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, culmina diciendo: sean santos como yo, el Señor, soy santo. Fíjense, esto es bien interesante porque la lectura del Evangelio que se leía ayer, se meditaba, nos presentaba al joven rico, este muchacho que era bueno, porque seguía fielmente la ley, pero que le faltaba algo más importante, que era llegar a ser santo. Y hoy, esta primera lectura nos recuerda la importancia de la santidad. Para llegar al cielo, queridos hermanos y hermanas, no basta con solamente ser buenos, debemos ser santos. Y yo siempre lo digo, en esencia somos buenos por naturaleza, pero el hecho de que seamos buenos no es mérito nuestro, es mérito de Dios, porque ha sido Dios el que nos ha creado buenos. El mérito nuestro será que con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestro amor a Dios, alcancemos la santidad. Pero el que seamos buenos, vuelvo a repetir, es mérito del Señor, porque Dios no crea cosas malas, Él lo crea todo bien. Hoy tenemos la continuación del Evangelio de ayer. Y es interesante porque nos presenta a Pedro, quien dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Pedro está haciendo implícitamente ahí una pregunta, y es la siguiente: ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué queda para nosotros? En base precisamente a lo que Jesús había dicho después de que el joven rico se había marchado triste porque tenía muchos bienes. Fíjense ustedes, esta pregunta de Pedro demuestra una cierta debilidad en él, que la encontramos también en muchos de nosotros o en todos nosotros, y es que no somos genuinamente generosos. Es decir, es muy natural que siempre que nosotros damos algo, estamos esperando recibir algo a cambio. Fíjense, Pedro estaba diciendo: Señor, lo hemos dejado todo. ¿Por qué Pedro no decía: Señor, hemos recibido mucho? Porque también eso pudo haber sido un razonamiento de Pedro. Antes que pensar cuánto habían dejado, era decir: cuánto hemos recibido. Cuánto mi vida se ha transformado gracias a que el Señor me llamó por nombre y me eligió para que le siguiera. Y esto, queridos hermanos y hermanas, es algo que nosotros debemos reflexionar en nuestras propias vidas. No pensemos simplemente en lo que le damos a Dios,
Porque nadie puede comparar, por más generosos que seamos, lo que da con el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz, pleno y total por nosotros. Ese es el sacrificio supremo, la prueba más grande del amor de Dios por nosotros. Ahora, que nosotros podamos dar cosas a Dios y al prójimo, qué bien. Pero en ese dar, nosotros recibimos, y recibimos mucho más de lo que damos. Y si contáramos, pues, las bendiciones, nos quedaríamos asombrados. Estaba recordando yo, cuando meditaba un poco sobre este pasaje, que existe, no sé si llamarlo poema o copla o canción, en Venezuela, que se llama La cuenta que no da nada. Yo no sé quién de ustedes la conoce, pero es un jovencito que decide cobrarle a su mamá por todas las cosas que la mamá le pidió que él hiciera. Los mandados, los oficios de la casa. Y él entonces comienza a hacer una lista y comienza a ponerle precio a todas las cosas. Y al final la mamá, escuchándolo, le responde y le dice: hijo, por los 9 meses que te llevé en mi vientre, no me debes nada. Por las noches que tuve que levantarme para darte de comer, no me debes nada. Por las veces que te enfermaste y tuve que cuidarte, no me debes nada. Y así la mamá va sacando la lista también. Pero a diferencia del hijo, ella siempre le decía: no me debes nada. Y yo creo que eso es un poco lo que sucede en nuestra relación con Dios. En ocasiones le decimos: oh Señor, pero mira lo que yo he hecho. Y Jesús nos dice: pero mira lo que yo he hecho, y tú no me debes nada. Queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de ser generosos, genuinamente. Esto no es nada fácil, es un desafío, pero es algo que podemos cumplir. Y lo podemos cumplir gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones y gracias al hecho de que Dios nos ha creado buenos. Tenemos el ejemplo de tantas personas. Siempre me gusta recalcarlo, habrá muchos otros más, pero el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta sin duda alguna resalta. Porque pues se dio de una manera plena al cuidado de aquellos marginados, desposeídos y abandonados. Acá en Miami hay mucha gente pasando hambre. Es interesante, conozco varias personas que están involucradas en varios grupos de apostolado en la iglesia, en diferentes parroquias, que se dedican pues a tratar de llevar comida a muchas de esas personas que están en las calles. No he tenido la oportunidad de hacerlo, me gustaría hacerlo uno de estos días. Pero siempre me dicen: padre, es impresionante la cantidad de personas que hay. Alguien me decía que ellos distribuyen por lo menos 300 platos de comida. Y no son el único grupo que lo hace. Hay muchas otras personas que lo hacen también, otros grupos. Y sin embargo, casi siempre no les queda ni siquiera un plato de comida. Todo se distribuye porque la cantidad de personas que están allí es grande. El Señor nos pide ser generosos incluso en medio de nuestra propia necesidad. Y fíjense, esto no es fácil entender, pero es importante que oremos al respecto. Si nosotros vamos a esperar a tener para poder dar, o darnos en lo que damos, entonces nunca vamos a dar. Dios nos pide que nos demos en la necesidad. Y la Madre Teresa de Calcuta, bien que supo hacer eso. Porque en medio de su pobreza, en medio de sus limitaciones, ella siempre dio. Sin esperar nada a cambio. Solamente
buscando la gloria de Dios y la salvación del prójimo. Que tengamos pues ese mismo deseo de ayudar, de ser generosos, y preparemos pues nuestros corazones para recibir las gracias que Dios quiera darnos por su infinita misericordia. Así sea.